gusto, el honor de presentarles los resultados del ranking de competitividad mundial que hacemos conjuntamente con la Escuela de Negocios IMD, Centrum Católica IMD, y que venimos presentando de manera ininterrumpida desde el año 2008. Entonces, entre las investigaciones que desarrolla Centrum, en su labor de investigación, por supuesto, que le corresponde, tenemos la oportunidad de hacerle seguimiento a estos indicadores tan importantes para el país, y es nuestra responsabilidad presentarlos con mayor detalle posible y pedirles a ustedes, por supuesto, la difusión correspondiente, porque es lo que corresponde. Esta información tiene que ayudar al crecimiento del país, tiene que ayudar a que se tomen mejores decisiones, y la difusión es parte de este proceso. Primero, hagamos un poco de didáctica. ¿Qué es competitividad? Aunque parezca un poco inútil, es fundamental definirla, porque si bien es cierto, todos estamos de acuerdo que debemos ser un país competitivo, no creo que alguien se oponga a esa idea, las definiciones varían o no son del todo iguales, mucho más cuando hablamos de la competitividad de un país, no de una empresa, sino de un país. Entonces nos basamos en la investigación que hacemos junto con el IMD y la definición que se trabaja con ellos. ¿Qué es competitividad? La capacidad que tienen los países, la capacidad que tiene el Perú de gestionar sus recursos y competencias, sus recursos y capacidades, sería otra forma de expresarlo. ¿Para qué? Para elevar la productividad, algo en lo que estamos mal y pareciera que cada vez peor. Bueno, para incrementar la productividad y también, al final del proceso, para mejorar el bienestar de las personas. Porque si esto no se traduce en un aspecto de bienestar social, de bienestar de las personas, evidentemente se queda en el camino, no logra su objetivo fundamental. Entonces, administrar recursos y capacidades para elevar la productividad y generar bienestar en las personas es lo que estamos midiendo, ¿de acuerdo? En eso consiste la medición. Ahora, ¿cómo lo medimos? Se levantan 340 variables. 340 variables, de las cuales 258, es la mayoría de ellas, se utiliza para construir el índice, y otras 82 para contrastar, para complementar, para explicar. En total 340 variables. La mayoría de esta información es información estadística, información secundaria, servicio objetiva, que viene de instituciones como el Banco Mundial, FMI o instituciones públicas, por supuesto, y el saldo, el 45%, proviene de una encuesta que se desarrolla a ejecutivos de las empresas más grandes del país. Entonces tenemos este mix de información secundaria e información primaria. Un aspecto importante es saber cuándo se ejecutó esta encuesta. Esta encuesta se ha ejecutado entre febrero y mayo. Los primeros días de mayo fueron las fechas de cierre de esta encuesta. Entonces se ha ejecutado en un periodo interesante que también amerita entender y comprender por la coyuntura que tiene nuestro país, ¿no? Muy bien, ahora tenemos una definición. Esa definición hay que descomponerla porque queremos medir, acuérdense. Entonces, bajo la metodología y enfoque de competitividad que el IMD y Centrum trabajan, hay 4 pilares. Para que un país sea competitivo, no solamente tiene que crecer, el desempeño económico es fundamental, pero es un pilar nomás. El gobierno tiene que jugar su rol, la eficiencia del gobierno es un pilar fundamental. Las empresas, por supuesto, la eficiencia de los negocios, el rol que juegan las empresas generando empleo, es el tercer pilar. Y finalmente el cuarto pilar, que creemos que es el más importante de todos, el que genera la base, la estructura, el soporte de todo, que es la infraestructura, no solamente de educación, sino también de salud, también tecnológica, también científica. Entonces estos 4 pilares, desempeño económico, eficiencia del gobierno, eficiencia de los negocios, infraestructura, son los 4 pilares que se miden bajo este concepto de competitividad. Ahora, como tenemos que medir, tenemos que llevarlo a niveles de variables para poder utilizar estas 340 variables. Entonces cada uno de estos pilares se descompone en factores. Factores que nos permiten tener una lectura, por supuesto, más detallada de estos resultados. Muy bien. Bueno, eso fue la parte didáctica, académica, para que entendamos qué estamos midiendo. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos midiendo? El ranking de
competitividad del IMD que Centrum trabaja se concentra solamente en los países, vamos a decir, más grandes, más importantes del mundo, solamente 63. Porque dado que es un ranking y lo que aspiramos es compararnos, queremos compararnos con aquellos que puedan marcar una referencia o ser un referente para el Perú. Entonces, el IMD, bajo su estrategia, es muy selectivo con los países que integran su ranking, al punto que recién el año 2008 consideraron que el Perú había hecho los méritos suficientes para poder ser parte de este importante ranking. Y desde ese año, con Centrum Católica como aliado aquí en Perú, es que desarrollamos esta medición de manera ininterrumpida. Muy bien, los resultados ya los tienen en el resumen que les han alcanzado. Perú mejora una posición con respecto al año pasado. Pero aquí hay vuelta a ser didácticos y obviamente los profesores investigadores que me acompañan, Curmurneu, Rubén Guevara, van a poder darles ese detalle que ustedes seguramente están esperando. ¿El Perú en verdad está mejorando en competitividad? Esa es la lectura. Si es que vemos la foto desde el año 2008, la historia que cuenta es en verdad preocupante, es complicada. Podemos ver la posición de Perú desde dos enfoques. Uno de la posición relativa. ¿En qué puesto estamos? Como si fuera el ranking de la FIFA, ¿no? Y lo que vemos, si lo analizamos por posiciones, es una caída muy marcada, con pequeñas subidas y bajadas que en verdad no marcan ninguna tendencia. La tendencia que vale es sencillamente que Perú, en comparación a los otros países de esta muestra, pierde competitividad de manera sostenida desde la primera vez que empezamos a hacer esta medición. Y estas conclusiones también las encontramos en la otra medición de competitividad que les comento. Ahora, si lo vemos por puntaje, acuérdense que detrás de esto hay una medición y es un puntaje que va de 1 a 100, 100 es lo máximo que se puede aspirar. Estados Unidos este año, por ejemplo, ha retomado el primer lugar en el ranking de competitividad y es el país que tendría 100 puntos. En el caso de Perú, este año nos toca 60 puntos. Pero si se dan cuenta en los resultados, hemos estado fluctuando alrededor del 55, 60, subidas y bajadas. No hay una tendencia clara, o si quieren una tendencia, no hay una tendencia clara si es que vemos por puntaje los avances de Perú con respecto al mismo Perú, con respecto a su puntaje. Entonces, en el mejor de los casos, si es que, desde mi punto de vista, por supuesto, si es que no queremos entrar en debates, la competitividad en el Perú está estancada. No existe evidencias suficientes para decir que estamos dando pasos significativos y evidentemente el reto de seguir avanzando se mantiene y estoy seguro de que existen las ganas de hacerlo bien ahora, una vez más. Y Centrum Católica como Escuela de Negocios también podrá dar su granito de arena desde el punto de vista de las propuestas. Muy bien. A nivel latinoamericano, la foto es muy parecida a Perú. No es solamente que Perú haya perdido competitividad, el resto de países de Latinoamérica también lo ha hecho. Quizá quien ha aguantado más esta última década es Chile, pero aún así Chile registra un retroceso tanto en posiciones como en puntaje, ¿no? Pero lo cierto es que entre Perú y Colombia probablemente son los países que más han perdido en la última década en términos de competitividad, o que más han sabido aprovechar probablemente las oportunidades que se le presentaron, y de manera comparativa, relativa al resto de países, hemos perdido, por supuesto, competitividad. La foto en posiciones es más dramática, así como lo pueden ver en la pantalla, ¿no? La foto en posiciones es más dramática que la foto de los puntajes. Pero claro, aquí no solamente basta avanzar. Ustedes miran, pero Lucho, Perú crece, se invierte, sí, pero en comparación a los otros países con los cuales competimos en muchas instancias o mercados, en comparación a ellos, no lo estamos haciendo a la suficiente velocidad como para marcar una diferencia. Ha habido mucho terreno perdido en desempeño económico y probablemente, no probablemente, el profesor Burneo nos va a poder dar una clase maestra de por qué el año 2008
Perú era un país con tasas que estaban por encima del 9% de crecimiento del PBI. Estábamos 14 en el mundo en desempeño económico el año 2008. Ahora estamos en la posición 55. Acuérdense que solamente son 63 países, estamos en la cola. Estábamos a la cabeza y un año después estamos en la cola. Eficiencia del gobierno y eficiencia de los negocios también han mostrado retrocesos y estoy seguro de, por ejemplo, que el profesor Rubén Guevara nos podrá decir por qué el gobierno no es un promotor de la competitividad, por lo menos por qué no es un pilar como el que esperamos lo sea en el rol que le corresponde jugar. Y finalmente, la infraestructura, una cuenta pendiente de varias décadas. Y una vez más viene la reflexión. ¿Invertimos? Sí. ¿Cada vez más? Sí. ¿Es suficiente? No. De manera relativa, de manera comparativa, porque eso es lo que hace un índice, comparar sencillamente los resultados en infraestructura siempre nos mantienen relegados. Siempre estamos un paso atrás y eso cada vez se ahonda más. Estamos en la posición 61 de 63 países, sencillamente al final con sus más y sus menos, y pareciera que no encontramos algo todavía que nos saque de ese peor. Muy bien, estimados periodistas, la responsabilidad del Centrum Católica es difundir, es poner a disposición de la sociedad, sector público, sector privado, estos resultados. Ustedes, por supuesto, son aliados en ese proceso. Es fundamental que aprendamos de esto, porque cada vez más nos hartamos de los diagnósticos y quisiéramos de una vez por todas encontrar la forma de poder impulsar desde la educación, que es lo que nos corresponde a nosotros. Por ejemplo, medidas, cambios importantes que nos den la oportunidad en los siguientes años de mostrar avances, de empezar a construir tendencias y decir, seguimos mal todavía, pero estamos por el camino correcto. Hay que tener paciencia en este tipo de cosas. Son indicadores estructurales, indicadores, muchos de ellos basados en resultados. Entonces, se espera que los cambios sean de largo plazo, no de corto plazo. Pero aún así, es fundamental tener una actitud proactiva, positiva, de cara a ayudar a quienes toman decisiones a mejorar la posición competitiva del país. Todas estas variables que medimos para lograr este índice se derivan de variables mucho mayores que tienen incidencia en todas ellas. Una de estas variables tiene que ver, por ejemplo, con la descentralización. Porque el gobierno no es más que la suma de esfuerzos del gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno provincial y el gobierno distrital. Entonces, si esto fuese una orquesta sinfónica, todos estos liderazgos, estos gobiernos, deberían de complementarse de una forma perfecta o casi perfecta. En la medida en que la descentralización no se ha profundizado y que el gobierno sigue siendo predominantemente centralista, pues ahí tenemos un factor muy importante que incide en todo lo que es la competitividad nacional. Tenemos algunos factores que también tienen que ver con eficiencia, que también es un factor macro que no se refleja directamente en las variables, pero que sí les afecta. Y que de lo que estamos hablando constantemente en el país, y me refiero a la corrupción. La corrupción lo que hace es que, por un lado, destina esfuerzos en una dirección que no necesariamente es la correcta, y por otro lado, no utiliza los recursos de la manera efectiva y eficiente en lo que deberían de usarse. Y ahí tenemos un asunto que, digamos, debería ser enfocado y debería ser atacado por los distintos poderes del Estado. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y las demás instancias. Y ahí también se requiere, idealmente, de que la sinfónica, la orquesta de la que me he referido,
funcione efectivamente, que haya una articulación casi perfecta entre estas instancias del Estado para atacar ese problema. Otro factor tiene que ver con lo que yo llamaría la estabilidad política, la gobernabilidad. Yo creo que a este tema sí me voy a referir un poco más en detalle cuando haga los comentarios sobre eficiencia del gobierno. Pero en un país, digamos, donde la gobernabilidad es relativamente frágil, donde los poderes del Estado, en vez de estar trabajando de la mano para ver cómo se mejora la productividad, están invirtiendo mucha energía y mucho esfuerzo en, digamos, tratar de allanar diferencias y no se llegan. Entonces, tal vez estos tres factores yo pensaría que son muy importantes y que afectan la competitividad del país. El índice, por ejemplo, de competitividad está basado en la medición en 4 pilares. Entonces, como bien lo ha mencionado Luis y Rubén en su momento, lo que estamos viendo es que ha habido un deterioro en cuanto a lo que es eficiencia del gobierno y desempeño económico y un estancamiento en infraestructura. El único pilar donde hemos mejorado es en la parte de eficiencia en los negocios. Yo quisiera concentrarme en estos dos que se han deteriorado y en el que está estancado. Primero, como bien se ha señalado antes, esto es un banking y por lo tanto no solamente se trata de desarrollar mejores prácticas de gobernanza pública, tener mejores indicadores económicos, sino hacerlo mejor que los demás. O sea, para decirlo en términos sencillos, tú puedes poder haber avanzado en algunos indicadores, pero si no ha sido lo suficientemente más o mejor o más desarrollado, por ejemplo, en términos de objetivos que con quienes compites, entonces puedes descender de posiciones. En el caso del Perú, afortunadamente hemos mejorado una posición, pero el punto es que si miramos al interior de los pilares, ¿qué es lo que encontramos? Por ejemplo, el desempeño económico. Y si ustedes ven los componentes, tenemos economía doméstica, que es básicamente el desenvolvimiento del Producto Bruto Interno. Y creo que para todos es claro, digamos que desde el 2015, si bien es cierto, la variación del PBI es positiva, sin embargo, la tasa de crecimiento es descendente. Es, como dirían a los que les gustan las matemáticas, como que si la segunda derivada fuese negativa. ¿No es cierto? A los que no les gustan las matemáticas, olvídense lo que acabo de decir. Lo que estamos diciendo es que la economía peruana es como un carro, que estaba yendo a 100 kilómetros por hora, ahora está yendo a 70 kilómetros. No es que no estamos avanzando, lo estamos haciendo, pero la velocidad es menor. Y eso pasa factura en comparación con otros países donde definitivamente la dinámica del PBI es mucho más marcada. La parte de comercio internacional, eso está directamente vinculado, por ejemplo, con cuán competitivos somos. Un análisis bien somero, por ejemplo, nosotros tenemos 21 tratados de libre comercio. Y si uno mira la balanza comercial con estos 21 países, en el 2015 fue negativa en menos 1.600 millones de dólares, en el 2016 fue negativa en menos 1.200 millones de dólares. O sea, ¿qué significa esto? Que nos estamos insertando en la economía internacional. La lógica de eso es exportar más, o sea, generar más oportunidades de empleo, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede? ¿Qué está sucediendo? Sí, estamos dando más oportunidades de empleo, pero para los extranjeros. Entonces el tema de la competitividad es clave para poder remontar déficit de balanza comercial, por ejemplo, que tenemos con los 21 países con los que actualmente tenemos tratado de libre comercio. La inversión extranjera obviamente depende de las condiciones. ¿Se acuerdan ustedes hace un par de meses, 2 o 3 meses, que hubo todo un debate respecto a la legislación, que para que exista en el Perú legislación ex ante que norme fusiones y adquisiciones? Porque las fusiones o adquisiciones pueden originar concentraciones de mercado y de ahí eso ser lesivo a la libre competencia, como dicen los abogados, por una suerte de abuso de posición de dominio. ¿En qué quedó el debate? Sencillamente en nada, porque el Perú todavía sigue inerme a cualquier fusión o adquisición que se da en los mercados y lo que va a originar que se concentren más estos. Y eso es lesivo a la libre competencia. La pregunta es, se supone que hacia el 2021 deberíamos de ser elegibles para formar parte de la OECD. La sensación que yo tengo que al paso que vamos, ni vamos a cumplir con todas las recomendaciones que están en el programa País, por un lado, y por otro, yo creo que formar parte de la OECD, vamos a decirlo, es como un objetivo intermedio. El real objetivo que deberíamos de tener es replicar las buenas prácticas de gobernanza pública de estos 35 países. Y desafortunadamente no lo estamos haciendo. En el caso de normatividad
para legislar ex ante fusiones y adquisiciones no hemos avanzado nada. Y eso significa que somos inermes a situaciones de concentración de mercado. Entonces, bajo esas condiciones, la pregunta es, si ustedes se ponen como en los zapatos de un inversor extranjero, ¿dónde es más riesgoso? ¿En un país donde existe legislación ex ante para normar fusiones y adquisiciones o aquel país donde sí existe esta normatividad? Porque lo que puede pasar para un inversor es que si llega a un país como el Perú, donde no hay legislación ex ante que norme fusiones y adquisiciones, inviertes, entras al mercado y resulta que los que están ahí deciden fusionarse, sin ningún tipo de contratiempo ni cortapisa. El elemento de riesgo es mucho mayor. O sea, lo que quiero decir es, el hecho de no tener una legislación ex ante que norme fusiones y adquisiciones, le quita competitividad al país como atractivo para la inversión. Y es algo que tenemos que darle vuelta, digamos, en una discusión, quizás mirando, ya no ni siquiera el mediano plazo, sino el corto plazo. El empleo es una demanda derivada de lo que es la actividad económica. ¿Y qué es lo que viene pasando desde 2015? La economía se desacelera, pero la mayor parte del crecimiento reside en los sectores primarios de la economía. Estamos hablando de hidrocarburos, minería, pesca. ¿Cuál es el problema de estos sectores? Que no son intensivos en mano de obra, son intensivos en capital. Entonces es por eso que vemos que la cifra del empleo casi no camina, a pesar de tener tasas de crecimiento. El año pasado crecimos 2,5% y el efecto en el empleo urbano fue casi nulo. Y es por eso que para una parte importante de la industria ven que los mercados no están caminando, sencillamente porque el crecimiento actual del Perú está muy recostado en los sectores primarios, como les decía, que no son intensivos en el uso de mano de obra. Y si vemos el otro pilar de eficiencia del gobierno, creo que es evidente, ¿no es cierto?, el tema de las finanzas públicas. El déficit fiscal es creciente, ¿no es cierto?, el ratio de deuda pública sobre el PBI se ha incrementado, y aquí viene la discusión actual, que para tratar de reducir o mantener bajo control el déficit fiscal, se han tomado algunas medidas como por ejemplo el incremento de los selectivos, y lo que viene en la solicitud de facultades delegadas al Poder Ejecutivo por el Congreso es entrar un poco más de fondo en la parte tributaria, sobre todo pensando en lo que es la reducción de la evasión del IGB y en el tema del impuesto a la renta. A pesar de los contradichos de uno y otro lado, que también le hacen un poco de daño al tema de confianza en la economía, pareciera, digamos, que se necesita, y no es que pareciera, sino que es una necesidad mantener el déficit fiscal bajo control. Y para eso se están tomando medidas que podrían ser discutidas, digamos, a posteriori, porque todavía no está claro, digamos, qué se va a pedir en la delegación de facultades, pero insisto, las correcciones entre el primer ministro y el ministro de Economía como que no genera mucha confianza, digamos, y es un elemento que pasa factura. Entonces, en resumen, lo que tenemos es dos pilares que se han deteriorado, y el último, que donde permanecemos estancados. Estamos en el puesto 61 de 63 países, estamos a la cola en la parte de infraestructura, que no es solamente fierro y cemento. Ustedes pueden ver ahí, los componentes de ese pilar tienen que ver con infraestructura tecnológica, infraestructura científica, salud y medio ambiente y educación. Desde hace varios años estamos estancados en la cola. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver, por ejemplo, la infraestructura con, por decirle, el desempeño económico? La relación es sencilla. Si tú no inviertes, o sea, no aumentas la infraestructura, y por lo tanto tu dotación de capital no aumenta. Si tu dotación de capital no aumenta, estás afectando negativamente al Producto Bruto Interno potencial o producto de largo plazo. Y ustedes dirán, ¿y por qué el producto potencial es importante? Porque establece una limitación del crecimiento de corto plazo. Nosotros ahora no podemos crecer más allá del 4%, porque ese es el tope dado por el producto potencial. ¿Qué se necesita para que se incremente el producto potencial y aspiremos a tasas de crecimiento mayores? Aumentar el stock de capital físico, aumentar el stock de capital humano y aumentar la productividad factorial. Pero eso implica inversión de por medio. Y es por eso que es importante la inversión, no solamente por el efecto en la actividad económica en el corto plazo, sino también porque te amplía el producto potencial y te da la oportunidad de crecer a tasas más altas. Culmino señalando esto. Actualmente, les decía, no podemos crecer sin presiones inflacionarias más allá del 4%. Hace 3 años que el producto potencial nos permitía crecer al 6% anual. La pregunta es, ¿qué ha pasado en los últimos años para que el producto potencial se contraiga? Dos cosas: se ha reducido la productividad factorial, y dos, se ha reducido la capacidad productiva del país como consecuencia del niño costero, y pareciera que las labores de reconstrucción no están caminando a la velocidad necesaria.